Diputados del Partido Demócrata presentaron un proyecto para derogar la ley de estabilización eléctrica. Vamos a conversar de este tema y tomamos contacto con una de las diputadas del partido, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Gracias. Diputada, ¿cuál es el objetivo de presentar este proyecto para derogar la ley de estabilización tarifaria que ustedes mismos aprobaron hace muy poco tiempo? Así es. Matilde, este fue un proyecto que se aprobó en abril del presente año con un trabajo que lamentablemente estuvo exento de toda la verdad. No solo lo ha dicho el Banco Central, sino otros organismos que no se transparentaron las cifras y las alzas sucesivas que van a tener las familias de clase media, pymes y, por cierto, los más vulnerables. Sin duda que es algo que afecta y que en el fondo no podemos soslayar. Nosotros siempre confiamos en el Ejecutivo y, por cierto, también en las comisiones técnicas. Yo soy parte de la bancada transversal eléctrica y le propusimos muchas materias al ministro. Y el ministro siempre señaló que acá se iba a subir un promedio de un 16%. Y hoy día las alzas sostenibles que vamos a tener y que en el fondo van a ser en un promedio hasta en un 57% el 2025, es algo que lamentablemente aquí hay que asumir responsabilidades. El ministro, el gobierno, creo que es el principal responsable. Y si uno dice, bueno, desde el Congreso también, bueno, quizás por no haber rechazado este proyecto como lo hemos hecho en otro, y muchas veces el mismo oficialismo dice que la oposición es obstruccionista, pero sí, cuando el gobierno es poco prolijo, que miente, y que en el fondo aquí hay un ministro que fue poco prolijo y que manejó muy mal la tramitación de este proyecto, no solo con los diputados que somos de oposición, sino con los propios parlamentarios del oficialismo. Aquí la diputada integrante de la Comisión de Energía, Marcela Riquelme, ¿cierto? La diputada Carol Cariola, y sí, todas ellas, ¿diputada?, que han tenido un trato bastante malintencionado del ministro, demuestran que aquí hubo una muy mala tramitación y también se le emitió al Congreso, se le emitió a las comisiones respectivas. Sí, el ministro Pardo, respondiéndole específicamente a la diputada Cariola, que como usted bien señala, fue una de las primeras críticas que decía justamente que no habían tenido la información necesaria. El ministro Pardo responde, dice que la discusión fue informada, fue transparente y que los antecedentes estuvieron, y nombró, dice que nombra a los diputados, a los senadores Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, y a los diputados Matías Ramírez, Erika Edo y José Miguel Castro de Renovación Nacional, porque ellos declararon que efectivamente habían discutido con una información transparente. ¿Cómo es posible que unos diputados que incluso son de oposición puedan calificar la información transparente y otros que son del oficialismo, como la misma diputada Cariola, o usted que está en la oposición, que digan absolutamente lo contrario? ¿Hay oficios que ustedes puedan mostrar como prueba de que efectivamente hubo información que no se entregó? Así es, de hecho hoy día nosotros tuvimos una reunión en la bancada transversal eléctrica, transversal también, por cierto, de parlamentarios, y quedó constatado que aún van a venir otras alzas que no fueron señaladas, ¿ya? Y que en el fondo, a la luz de la posible interpelación, van a quedar en evidencia. Y yo creo que es más, que lamentablemente para el gobierno el ministro Pardo tiene los días contados, porque van a salir nuevos antecedentes que ponen muy en cuestionamiento. Mire, este es un poder del Estado y lo que uno aspira es que todo el trabajo que se hace con el gobierno, con los ministros, las comisiones técnicas, tengan el debido respaldo. Y por cierto también nosotros como oposición pensamos que efectivamente el gobierno estaba diciendo la verdad, que iba a ser un alza porque las cuentas sí se deben pagar. Nosotros creemos que aquí las cuentas y las deudas se deben pagar. No nos olvidemos que gran parte de este problema se genera porque quienes hoy día gobiernan fueron ellos que pidieron efectivamente aplazar las alzas del 2019. Sí, vamos a ir a eso, diputada, pero quiero que me cuente algo bien importante que usted acaba de decir, que dice que se acaban de enterar de que hay alzas que todavía no conocemos y que se van a conocer cuando eventualmente se interpele al ministro. ¿De qué alzas estamos hablando? Hoy día estuvimos con algunos técnicos en la oficina de la presidencia, con parlamentarios transversal de todas las bancadas, y también yo creo que fue por un error del propio ministro que tiene que ver con
las alzas, cierto que hay un 3 o un 4% que incluso no se dimensiona, ¿ya? Y por eso es que está citado a varias comisiones, hay parlamentarios que están hablando de una interpelación. Mire, yo lo que quiero aquí es que busquemos una solución. La gente está cansada de peleas. Yo soy una diputada demócrata que busca los acuerdos siempre, pero lo que no podemos permitir es que un ministro llegue al Congreso a mentir y que además utilice su posición para afectar a los más vulnerables. Este gobierno no prometió eso. Este gobierno prometió que se ponía al lado de los más necesitados y que avaló un estallido que por 30 pesos, ¿cierto? Imagínense lo que terminamos como país. Aquí van a subir 30.000, 100.000 pesos para las pymes o más las cuentas. Y eso, al menos yo prefiero poner la cara y decir, no estoy de acuerdo con esta ley, espero que el gobierno traiga una mejor ley, como lo hicimos para la ley de pesca. Si nosotros podemos efectivamente, el gobierno no tiene 5 meses como el presidente Boris inicialmente disponía de la mesa técnica. Aquí, si el gobierno no llega dentro de un mes con una propuesta clara y contundente, que las familias no paguen el costo en este invierno, de verdad creo que se le viene al ministro una inclusive acusación constitucional como ronda por los pasillos. Primero vamos a hacer una interpelación para que de cara a la ciudadanía... Por cierto, eso es lo que se está trabajando, los equipos lo están haciendo, la oposición también se ha articulado, porque para eso está la oposición. No nos olvidemos que este gobierno, cuando fue oposición, fue muy duro, con cosas bastante menores. Y esto es algo que pega en el bolsillo y pega a la clase media, a las pymes, afecta también y genera inflación, que el propio Banco Central lo dijo. Entonces creo que aquí hay situaciones bien graves y que este gobierno está saliendo bien victorioso por algo tan sensible como son las alzas de luz en pleno invierno. Bueno, todavía no sabemos cómo está saliendo el gobierno porque recién llevamos 2 días y todavía la gente no paga la primera cuenta. Pero este proyecto de derogar esta ley de estabilización, hay parlamentarios y voces que dicen que esto puede ser inadmisible, que se puede declarar inadmisible. ¿Qué se haría entonces? ¿Me escucha? Bueno, le vamos a volver a preguntar a la diputada Joana Pérez del Partido Demócrata, con la que estamos conversando, a propósito que el partido presentó un proyecto para derogar la ley de estabilización tarifaria del servicio eléctrico para evitar este aumento en las cuentas de la luz. Ha anunciado que efectivamente van a interpelar al ministro Pardo y que esto le podría costar muy caro al gobierno en términos incluso de levantamiento ciudadano. Ya la tenemos nuevamente a la diputada. Ya, yo le preguntaba que esto puede ser declarado inadmisible, este proyecto. Mire, este proyecto no es solo de demócratas. Si en algo caracteriza a esta diputada es que todos sus proyectos son transversales. Este proyecto tiene apoyos del oficialismo, o sea, el diputado Tomás Lagomarsino, el diputado Cifuentes, que es cierto de centro, que si bien no es del gobierno, pero es cercano puede ser declarado inadmisible. Por lo tanto, sí, efectivamente nosotros vamos a dar la pelea en la sala. Mire, probablemente lo que nosotros queremos hacer con esto es decir, esta es una ley que no deja contento a los parlamentarios hoy día, después de que conocemos nuevos datos y faltas a la verdad que tuvo el ministro. Y por cierto también que hay nuevos antecedentes después de abril que vinieron a estas distintas, que hay que aclarar el por qué, fuera de la ley, ya en materia eléctrica, que también lo analizamos hoy día en la tarde en esa reunión técnica. Entonces aquí hay muchas cosas que aclarar. Así es, también creo que es necesario transparentar muchas otras cosas, ¿ya? Pero la distribución y la transmisión no eran parte de la ley porque la ley solamente toca la generación. Bueno, por lo mismo esta ley lo que se hace cargo, el proyecto nuestro es que en el fondo se presente algo integral y que en el fondo no es que no paguemos las deudas. Veamos los subsidios. El gobierno presentó para cubrir recién 1/4 de los subsidios del país de los más vulnerables, el 40% según el registro social de hogares. Hoy día lo está subiendo porque se da cuenta que es, la verdad, un poco irrisorio. Y hoy día estamos llegando a 3/4 de los 40% más vulnerables. ¿Qué pasa con los otros, cierto, que si bien no son tan vulnerables, pero también necesitan apoyo, que es gran parte de la clase media? Entonces, o nos hacemos cargo del total, y ojo que lo que está proponiendo el gobierno es llegar a un 9% de casi el porcentaje que va a ir subiendo. O sea, también creo que es engañoso. Mire, ¿y nosotros de dónde se sacan los en el tema del voto... para esto? Porque ayer se sí, ahora iba para allá. Eso, cuéntame.
Mire, nosotros hicimos una propuesta en la mañana, ¿ya? Y nosotros somos una bancada que estuvimos de acuerdo, no como el Partido Socialista, que no quería rebajar las platas que rinden los candidatos y candidatas en materia de las recientes elecciones que vienen, que disponen 30.000 millones de pesos, ¿ya? Y ese, lo que se ahorra el Estado, porque usted sabe que una elección siempre está contemplada para que pueda ir el máximo o el mínimo de votantes, y hoy día rebajamos la cantidad de devolución y por lo tanto se ahorra 30.000 millones que se vayan directo a apoyar esos subsidios a la cuenta de la luz. Apretándose el cinturón el Estado en los gastos, sin duda que podemos hacer, estoy hablando de gasto corriente, gasto operativo, del mal gasto y el uso de los recursos, la pertinencia del gasto público, todos los ministerios podrían hacer un esfuerzo, pero aquí no se ve liderazgo, no se ve voluntad clara y el gobierno siempre tiende a reaccionar tardíamente. Estos proyectos debimos haberlo abordado tempranamente, al igual que el del voto obligatorio, que finalmente ayer lo desdibujaron, pero que además oficialistas no quieren rebajar esas platas y no lo transparentan. Entonces a mí lo que me molesta es el doble estándar, el doble discurso de parte del oficialismo y por cierto también del propio gobierno. Entonces aquí un llamado a trabajar en las cuentas de la luz y también en el ahorro de recursos públicos, gasto corriente, para desviarlo, porque las platas son las mismas, si salen de las mismas personas, son sus impuestos. Entonces alivianémosles hoy día, especialmente en invierno, a las familias más vulnerables. O le vamos a decir, mire, usted no se calefaccione. O sea, yo represento a Arauco, Lota, le voy a decir no se calefaccione. ¿Por qué? Porque hay un ministro que calculó mal y que le mintió al Congreso. No, yo prefiero poner la cara y decir, deroguemos lo que esté mal, que llegue una nueva ley transitoria mientras mantenemos los subsidios, pero sacamos algo limpio, verdadero, no como una ley mentirosa y que le faltó a la verdad también a los congresistas y a la gente. Ya, recortar programas, usted sabe las dificultades que tiene todo eso. Usted habla de los gastos innecesarios que puede haber en el mismo sistema público, pero eso no garantiza mucho, ya sabemos por la lentitud que significa para el Estado también, por lo tanto ahí, claro, no se ven dineros frescos rápido, tendría que ser otro mecanismo. ¿A usted le parece que el mecanismo que se planteó el día de ayer era adecuado? Mire, nosotros valoramos que hay una mesa técnica que estaba hecha para ir hacer seguimiento a esta ley, pero se ha tenido que reenfocar en base a la urgencia. Pero es más, usted sabe que siempre se hace una redistribución de los ministerios que no llevan el porcentaje gastado y ejecutado al 30 de junio. Ese trabajo el ministro Marcel ya lo sabe. Usted sabe que el Ministerio de Salud en algunos años de este gobierno no ha gastado el porcentaje que se necesita, algo tan sensible. Uno dice, oye, no le vamos a ir a quitar a salud, pero sí a otros ministerios. Se sabe hoy día quienes no cumplieron el gasto y quienes van a tener problemas para gastar el presupuesto. Entonces, yo llamo a la eficiencia del gasto, llamo a adelantarse, a tener liderazgo con la billetera fiscal, que eso no solo viene de Marcel, sino también de otros ministros y ministras que puedan aportar. O sea, uno perfectamente pudiera ver algunos ministerios que al día de hoy, y podemos revisarlo, lo podemos entregar, no se han gastado el presupuesto porque tienen mala ejecución del gasto, por ineficiencia, por burocracia, por lo que sea, porque nosotros en la Comisión de Gobierno hemos visto esta situación, la hemos analizado y hay mucho más donde recortar y creo que sería muy beneficioso para el país y especialmente las personas más vulnerables, las pymes, la reactivación, que lamentablemente hoy día no vamos a poder darla por hecho que esté avanzando, porque esto va a ser un retroceso, va a trancar muchos proyectos, probablemente vamos a perder empleo. Diputada, no estamos hablando de un tema menor. Usted hablaba de que en la ley que se está debatiendo, que ahora mismo está revisándose en el Senado, la ley que fija las elecciones en 2 días, las próximas elecciones municipales y de gobernadores, que no se ha querido rebajar por parte de un sector político el dinero que se recibe en la devolución por cada uno de los votos. ¿Le gustó cómo salió esa ley de la Cámara? ¿Va a tener que pasar a comisión mixta? Porque no solamente está eso, sino que está también que efectivamente pudiera entonces también la gente quedar sin una multa, la que no vota, y con eso se eliminaría el sentido de obligatorio de la votación. Así es, Matilde, qué buen punto. Mire, yo se lo reclamé hoy día al ministro Elizalde. Cuando yo le digo que falta liderazgo, un ministro no puede decir que lo llamó
el presidente a una reunión cuando se discutía este proyecto, que lo propuso el gobierno, lo propuso el CERVEL, sí, le que cuento bancadas que acaba opositoras. De ser pasado a comisión mixta, porque está debatiéndose en este minuto ahí en el Senado, y pasó a comisión mixta. Pero el Partido Comunista, el Frente Amplio, Socialista, PPD, votaron en contra de la multa. Y eso, yo el doble estándar no lo tolero. Yo soy autora del voto obligatorio y el gobierno no puede dejar al arbitrio algo tan importante, porque es romper el corazón medular de una norma que fortalece nuestra democracia. Entonces el gobierno tiene una dicotomía, no ordena a sus parlamentarios y hacemos un triste espectáculo, porque el 80%, 70 y tantos por ciento de la población quiere el voto obligatorio, porque es lo que nos salvó de un abismo en los plebiscitos, ¿cierto?, que eran de extremo a extremo. El voto obligatorio sirve para fortalecer la democracia, y este gobierno ayer no se puso las faldas ni los pantalones para defenderlo. Bueno, les va a volver entonces en comisión mixta, diputada, eso es lo que se acaba de resolver en el Senado. Así que esperamos que vuelva acá y que las platas las redestinemos para el subsidio eléctrico. Bien. Diputada Joana Pérez, diputada del Partido Demócrata, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile para conversar de estas dos leyes que están en debate precisamente en estos momentos. Muchísimas gracias.